anteriores, seguramente las otras personas también grabaron las clases y pues por ahí las pueden observar. Y reciban un cordial saludo. En esta clase vamos a revisar lo que es álgebra lineal, una materia igual un poquito que ha tenido complicaciones en los semestres, bueno, porque pasamos de prepo y pensamos que es algo similar. No, a veces es un poquito más demandante la materia, la teoría, así que estamos hoy aquí para revisar algo de ellos, ¿no? ¿Qué se ve en álgebra lineal como tal? Es una materia nueva y probablemente lo único que hayan visto ustedes en el colegio o donde hayan estudiado, lo único que hayan visto de esta materia tal vez sea matrices y determinantes, nada más. O hasta también sistema de ecuaciones. Probablemente eso hayan visto y probablemente no. Pero todo lo que continúa, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, probablemente no. Entonces, ¿qué engloba el capítulo 2? Lo que tiene que ver con espacios vectoriales. ¿Qué engloba el capítulo 3? Lo que tiene que ver con transformaciones lineales y aplicaciones lineales. Y el capítulo 4, valores y vectores propios. Entonces, como los dije, el día de hoy vamos a empezar directamente en el capítulo 2, espacios vectoriales, para que vayan viendo, ¿no? Y se vayan familiarizando con este tema de lo que es la álgebra lineal. ¿Sí? No sé si me confirman si se ve correctamente lo que es la pantalla. A veces se me sabe quedar trabado un poquito. ¿Qué dice? Sí se ve bien, ¿no? Tamaño de letra y todo eso. ¿Qué me dice? Sí, bueno, entonces empecemos directamente de lleno en esta clase con lo que son los espacios vectoriales. Recuerden estos apuntes, probablemente lo encuentren en nuestras redes sociales o se comparten en los grupos, pero es más seguro que en las redes sociales, ¿no? Espacios vectoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacios vectoriales, quiero que su mente les lleve a lo que eran los números reales. Y números reales que teníamos, propiedades, ¿no? La reflexiva de la igualdad, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, el neutro de la suma, el neutro del producto, el inverso multiplicativo, el inverso de la suma. Todas esas propiedades también está bastante relacionado con esto de espacios vectoriales. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros revisamos acá el contenido, los espacios vectoriales también tienen propiedades, obviamente, de los espacios vectoriales. Entonces, un espacio vectorial, ¿qué es? Por ejemplo, nosotros estamos familiarizados bastante en lo que es la física de prepo, ¿no? Me decían un vector, yo qué sé, X, Y. Ya, ¿esto qué es un vector de qué dimensiones? De dos dimensiones, que pertenece a los reales en orden 2. Pero popularmente trabajamos también con X, con Y y con Z. ¿Y esto a qué pertenecería? Pues obviamente a los reales en orden 3. Si aumentamos una dimensión más, sería X, Y, Z y W, por ejemplo, que pertenece a los reales en orden 4. ¿Ya? Y estos espacios que me acabo de escribir, los reales en orden 2, los reales en orden 3, los reales en orden 4 y los espacios que iremos viendo más adelante, esos se denominan espacios vectoriales. Cuando también revisamos algo de matrices, vamos con lo más elemental. A, B, C y D. Es una matriz que pertenece a ¿qué? A los reales en orden 2 por 2, es decir, contiene dos columnas, perdón, dos filas, dos columnas. Pero lo esencial que quiero que se lleven de esta clase, ¿qué es? Lo que está pintado en amarillo son los espacios vectoriales. ¿Sí? Son conjuntos que en algún momento lo vamos a revisar. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F. ¿Qué sería esto? Que pertenece a los reales en orden 2 por 3. Dos columnas, dos filas, perdón, tres columnas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces empecemos con las primeras propiedades. A ver, por acá hablemos de lo que es la asociativa. Asociativa de la suma. ¿Sí? La asociativa de la suma. Cuando nosotros escuchamos esta palabrita que es asociar de diferente forma, agrupar de diferente forma. Entonces, si me dicen asociativa de la suma, ¿qué voy a considerar yo? X, Y, Y más X. Entonces, nosotros probablemente nuestra mente esté trasladándose a lo que era la física de prepo. ¿Por qué? Porque X y X son vectores.
Para nosotros serán, pues, elementos que pertenecen a un espacio vectorial. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Que la suma en espacios vectoriales ya no va a ser representada de esta forma tan simple, ya con un circulito. ¿Sí? Yo cuando fui estudiante esto como que me parecía un poco raro, ¿no? Pero no, solo es una simbología. De ahí la suma, pues, seguirá siendo suma en cualquier parte de la teoría de espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Qué es lo que me decía acá? Por eso dejé un poquito de espacio, aunque no creo que me alcance. ¿Ya? No, no. X más Y más Z. Si me decían asociar, pues, yo puedo asociarle de esta forma. Ahora, de la otra forma, quedaría X más Y más Z. Agrupemos los dos primeros, ¿sí? Y de la forma que ustedes se puedan imaginar. Y eso es la asociativa de la suma. Solo que recordarán, esto en algún momento no va a ser un vector en orden R2, sino va a ser R2 o R3 o R4 o R2 por 2 o R3 por 3 y cualquier vector que ustedes imaginen de cualquier espacio vectorial, ¿sí? Por eso he colocado acá en color amarillo los principales espacios vectoriales que al menos en esta materia utilizamos. ¿Qué más debo conocer yo también? La conmutativa de la suma. La conmutativa de la suma. Entonces, ¿qué significa conmutar? Cambiar, ¿sí? Cambiar de posiciones, cambiar de lugares. Por ejemplo, si yo empiezo como x más y, esto es igual a y más x. Y como les dije, la suma solo es una nomenclatura, no es nada nuevo, ¿sí? Cambiar de posiciones, no hay nada más que ahondar en esta propiedad. ¿Qué más tenemos? El elemento neutro de la suma. Elemento neutro de la suma. ¿Y qué me dicen en nivelación o en matemáticas al menos? ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? ¿Cómo se llama el elemento neutro de la suma? Es el cero, ¿no? Solo que acá ahora le vamos a llamar nosotros el cero vector. ¿Cómo se representa esto? Cero espacio vectorial y cero vector. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Que un x vector más este cero vector no me tiene que dar más que el cero vector más el x vector. Perdón. Esto más el x vector. ¿Ya? ¿Y qué quiero hacer hincapié en esta partecita? Que algún momento llegarán a eso. Esto es un lado de la demostración, este es otro lado de la demostración. Entonces, en pocas palabras, esta propiedad de elemento neutro de la suma, cuando en algún momento en una prueba, examen o deber me indique o me solicite, encuentre o demuestre el elemento neutro de la suma, se espera que se haga dos demostraciones. Una, dos. Número uno, x más cero vector es igual al x vector. Y el cero vector más el x vector es igual al x vector. Entonces esto hago hincapié porque a veces solo hacen un lugar y resulta que este cero vector les da un tipo y si hacen el otro cero vector les da otro tipo. Entonces cuando la teoría me dice elemento neutro de la suma significa que es único, ¿sí? Que tiene que existir y que tiene que ser único. ¿Sí? Hago hincapié en esto, ¿no? Tiene que ser único. ¿Ya? Luego, a raíz de este elemento neutro de la suma aparece lo que es el elemento inverso. El inverso de la suma. ¿Cómo se representa el elemento inverso de la suma? De dos formas. Y todo esto estoy trabajando con x, y, ¿no? X, y. Vamos a trabajar con x. Sería x sombrerito o también como menos x. Sí, el inverso de x. Entonces, ¿qué es lo que debería esperar a demostrar? Que el x vector más el x sombrerito, ¿a qué me tiene que dar igual? Al cero vector. Recuerden, esta es una nomenclatura u otra nomenclatura que utilizan los libros también es la de acá, ¿no? Pero esto siempre me tiene que dar el cero vector.
Sí, pero son las mismas. ¿Sí? Ahora, ¿qué más también tenemos por acá? La famosa distributiva del producto. Para este nombre hay dos formas, ¿no? Entonces, la distributiva del producto, distributiva del producto. Llamémosle así uno y a la otra le llamamos dos. Entonces, ¿qué me dice la distributiva del producto? Verá, nosotros vamos a tomar escalares, ¿sí? Alfa, beta, gamma, cualquier escalar. Alfa, beta es un escalar. Y ahora vamos a hacer el producto, ¿sí? De una suma de x más y. Entonces, como les había dicho, acá lo único que cambia es la suma. ¿Por qué? Porque la suma está encerrada de un círculo. Acá el producto, ¿cómo estará? Encerrada de un círculo también. Pero al final del día, ¿qué es? Es un producto. No hay que verle de otra forma. Es un producto. Entonces, ¿cómo haría esto yo? Pues bien sencillo, ¿no? Producto por x más producto por y. Y como les digo, no es nada nuevo. Es una distributiva común y corriente que lo hemos utilizado en nivelación, ¿no? En números reales al menos. Vamos con otra distributiva. Distributiva del producto y le voy a llamar 2. ¿Sí? Entonces la distributiva del producto que utiliza. Ahora utilicemos dos escalares, es decir, un escalar o un número real. Alfa más beta. ¿Esto qué es? Es un escalar. Y vamos a multiplicar por un vector x. Sí, recuerden, x puede ser los reales en orden 2, en 3, en cualquier espacio vectorial. Y esto pues es igual a qué? El primero que multiplica por, a ver, el primero que multiplica por el vector más el segundo que multiplica por el primer vector, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es la distributiva del vector, ¿no? Aquí está acá. Lo único que cambia son los escalares. Recordemos que en números reales también tenemos lo que es la asociativa del, eh, a ver, acá puse, sí, la asociativa del producto. Inverso como, asociativa de la suma, sí, muy bien. Asociativa del producto. Son ocho propiedades que tiene que poseer un espacio vectorial. Si se cumplen las 8 propiedades, pues ahí se considera que en efecto lo que tengamos como W, como E, como R, es un espacio vectorial como tal. ¿Sí? Las propiedades que tiene que cumplir, muy similares a las que ya habíamos visto. Producto interno de un vector X, este es igual. A este alfa, por ejemplo, yo le puedo multiplicar como beta, producto interno por X, ¿sí? De la forma que yo desee. Y finalmente terminamos con el elemento neutro del producto. Y creo que esto es habitual, ¿no? En nivelación o donde hayan visto, el neutro del producto, pues, es el 1. Acá en espacios vectoriales, perdón, sigue siendo el número 1. ¿Sí? Y estas 8, a ver, no les da nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 8 propiedades que los he enunciado, recuerden, es muy similares a los que hemos visto en números reales. Asociativa de la suma, conmutativa de la suma, el elemento neutro de la suma. Recuerden aquí, tenemos que realizar dos demostraciones en caso de que en algún ejercicio nos soliciten, ¿no? Vamos por acá, el inverso de la suma está denominado como x sombrerito o el menos x, pero para cualquiera de los dos escenarios tiene que darme el cero vector. Por eso el cero vector tiene que ser único, ¿sí? Importa eso, ¿no? La distributiva del producto uno, distributiva del producto 2, asociativa del producto y el elemento neutro del producto, ¿ya? Ahora, en sus pruebas o exámenes probablemente sería erróneo de parte del docente que les pongan a demostrar estas 8 propiedades, ¿sí? Porque no tiene sentido. ¿Qué es la que siempre vamos a nosotros, y esto espero que se acuerden, siempre tenemos que tener la capacidad o al menos saber qué hacer, por dónde empezar para demostrar lo que es el elemento neutro de la suma. ¿Por qué digo esto? Porque a veces del elemento neutro de la suma se desprende el inverso de la suma.
Y son las típicas preguntas que son evaluadas o que son tomadas en las pruebas. ¿Listo? Tal vez con respecto a estas propiedades, alguna consulta, alguna duda. Como digo, es importante saber sí, pero pongámosle mayor énfasis a lo que son el elemento neutro de la suma y el inverso de la suma. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? No, eso con respecto a los espacios vectoriales. Ahora quiero hacer una representación gráfica de lo que es un espacio vectorial, ¿ya? Si estamos pensando, por ejemplo, en los reales, que es un espacio enorme, ¿no? ¿Qué tenemos como los reales, dentro de los reales, perdón? Tenemos los naturales, tenemos los enteros, tenemos los racionales y tenemos los irracionales. Y todavía se debate por ahí que los imaginarios son parte de los reales, cosa que no pasa, ¿no? Pero anhelo que tengan esa idea. Entonces, los números naturales por nosotros, por definición, ¿qué sabemos? Que son aquellos números que nos sirven para contar. Los enteros, aquellos números que nos sirven para contar y sus inversos. Los racionales, aquellos números que existen como la división de dos números enteros, siempre y cuando el denominador no sea el cero. Mientras que el irracional es aquel número por lo cual no se puede establecer o no se puede representar como la división de dos números. Un claro ejemplo, el número de pi. No hay dos números que al dividirlos pues me dé todos los decimales de pi. ¿Sí? Ahora, con esta misma analogía, quiero que nos vayamos a ya los espacios vectoriales como tal. ¿Sí? Pensemos en un espacio vectorial E, ¿sí? De forma general. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo un subespacio vectorial. ¿Sí? Espacio es como decir el grande, el papá de todo. El subespacio vectorial estará acá dentro. Vamos a llamarle W1 y vamos a llamarle W2. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería W1 y W2? Vamos a ponerle acá. W1 y W2 son subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales del espacio vectorial, un espacio vectorial E. ¿Ya? Ahora, volvamos un ratito a los reales. Para que los naturales, perdón, pensemos en los racionales, por ejemplo, el conjunto Q, en los racionales. Para que existan los números racionales, ¿qué debo tener previamente? ¿La división de qué números? ¿Qué me dice? La división de dos números enteros. Entonces tiene que cumplir ciertas condiciones para pertenecer al conjunto de los reales. ¿Sí? Tiene que ser números enteros primeramente. Lo mismo pasa con estos. Para que W1 y W2 pertenezca al espacio vectorial E, perdón, tiene que cumplir ciertas condiciones. Y yo siempre cuando explico esto de los espacios, de los subespacios vectoriales o espacios vectoriales, luego con un ejemplo bastante cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, una persona que quiere obtener su licencia de conducir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, aprobar un curso de manejo de conducción. Número dos, aprobar las pruebas en la agencia. Una vez que la persona aprueba eso, pues le otorgan el certificado o la licencia de conducir. Lo mismo pasa por acá. Si W1 y W2 quiere pertenecer a este espacio E, tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que les voy a explicar por acá. Si son, bueno, si en algún momento condición, en algún momento llegasen a ser estudiantes del Inge Sandoval, se van a dar cuenta que él explica no solo dos, sino tres propiedades. Y de hecho son las que les voy a explicar acá de forma general. Número uno, si yo quiero que W1 y W2 pertenezca a el conjunto E, ¿qué tiene que pasar? Que W1 tiene que ser distinto de un conjunto vacío. ¿No? Acá le pongo en letras, ¿no? W1 tiene que ser distinto del vacío.
En pocas palabras, ¿qué tiene que ser? Un conjunto no vacío. Conjunto no vacío. Pero ahora, ¿cómo demuestro esto analíticamente? Pues basta con demostrar que el cero vector pertenezca a W1. Sí, basta con demostrar esto. Todo lo que acabo de decir acá, en estas dos líneas, se resume a demostrar lo que les voy a escribir acá. El cero vector pertenezca a, bueno, ya les expliqué, pertenezca, ¿no? Pertenezca. ¿Eso qué implica? Que el conjunto W1 no es un conjunto vacío. Ya, esa es la primera condición. Si nos regimos un poquito más a la teoría implica que si yo tengo dos vectores, un U y un V que popularmente se usa, que ya pertenecen a W1, entonces la suma de estos vectores pues también tiene que pertenecer a W1. ¿Cómo se llama esto? La cláusula de la suma. Insisto, alguna vez haber visto esto en números reales. La cláusula de la suma. ¿Ya? Entonces, como hay la cláusula de la suma, pues también habrá la cláusula del producto. ¿Y qué me dice? Si yo tengo un alfa que pertenece a cualquier campo, a cualquier, a cualquier campo K, y tengo un vector U1 o U que ya pertenece a W1, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el producto de alfa por U tiene que también pertenecer a W1. ¿Cómo se conoce esto? Como la cláusula del producto. La cláusula del producto. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta con respecto a lo que vamos a ver de los subespacios? A ver, denme un ratito. Vamos acá con los subespacios. Subespacios. ¿Ya? Como a veces esto suele ser un poquito abstracto, pues vamos a demostrar que W es subespacio vectorial de los R2. Vamos con un ejemplo. Ejemplo, ahí sí. Digamos, demostrar que W1 es un subespacio vectorial de R2. ¿Cuánto vale W1? Es un conjunto, ¿no? Al final del día es un conjunto. ¿Cómo se relaciona esto? Como X, Y, que pertenece a los reales en orden 2, tal que Y es igual a 2X. ¿Ya? Entonces, no sé si notan esto, nomenclatura de fundamentos de matemáticas, tal que. ¿Y ese tal que qué implica? Que me dan una condición. Si volvemos acá arriba, ¿qué decía? Que W1 y W2 para pertenecer a E tienen que cumplir una condición. Entonces, para que W1 pertenezca a los reales en orden 2, en toda la solución que yo haga del ejercicio, ¿qué tiene que pasar? Que la segunda componente tiene que ser hallada como el doble producto de la primera. ¿Ya? Vamos con la primera condición. ¿Cuál era la primera condición? La primera condición es que W1 sea distinto del vacío. En pocas palabras, basta con demostrar que el cero vector pertenezca a W1. ¿Ya? ¿Cómo demuestro esto? Voy primero a definir un vector plantilla que se le llama al cero vector y voy a definir un vector como tal de la dimensión en cuestión, en este caso de R2. Entonces, mire, sea un vector U de componentes X, Y que pertenece a los reales en orden 2. ¿Qué más voy a hacer? Y el cero vector
también voy a definir. Voy a poner cualquier componente que yo desee. Por ejemplo, A, B, que pertenece a los reales en orden 2 también. Pero recordarán, requiero que el cero vector pertenezca al menos al W1. Entonces, cuando yo requiero demostrar el cero vector, ¿a dónde recurro? A su fórmula, a su igualdad. ¿Qué tengo que demostrar? Todo esto de aquí. Todo esto. Entonces, por demostrar, aquí no es X, no, aquí es U. U vector más el U vector es igual al U vector. Insisto, acá les pongo en color rojo una vez más. Tienen que ser dos demostraciones. Número uno, el U vector más el cero vector es igual al U vector. Y demostración número 2, el cero vector más el U vector es igual al U vector. ¿Listo? Entonces empecemos con la primera. Número 1, el U vector es igual a U más el cero vector es igual al U vector. ¿Ya? Y ustedes me van a decir, profe, pero el hecho de que acá hayamos puesto una nueva nomenclatura de la suma, ¿qué implica eso? Sí, porque hasta ahorita de la suma no ha variado nada. ¿Ya? Entonces, verá, ¿qué es lo que me están aclarando acá? La suma de dos vectores. Suma de dos vectores. Y quiero que de la misma forma nos acordemos de física de prepo. ¿Qué sumábamos en física de prepo? El vector X más el vector Y. Digamos que estos pertenecen a los reales en orden 2. X más Y. Supongamos que X es X1, X2, más, bueno, solo así, Y1 más Y2. Y díganme, ¿cómo sumábamos en nivelación esto? Pues lo sumábamos elemento a elemento, es decir, X1 más Y1. Eso es la primera componente. ¿Qué tengo acá? X2 más Y2. Y esto que hemos hecho toda la vida, ¿cómo se conoce? Como las famosas operaciones usuales. Operaciones usuales. Pero ahora, ¿qué pasa si alguien por ahí viene y dice, verá, yo no quiero mantenerme en este orden, sino quiero que X más Y que de la misma forma, componente uno, componente 2, más Y1 y Y2, ya no se halle de la forma clásica, con la operación usual, sino ahora quiero lo siguiente, ojo, lo que me voy a inventar, ¿no? Quiero que, a ver, la primera componente sea hallada como 5 veces X1 más Y2. Y quiero que la segunda componente sea hallada como X2 más Y2 menos 1. ¿Ya? El hecho de que me están alterando acá, porque lo que yo conocía no se mantiene, ¿no? Se está haciendo de otra forma. El hecho que la suma se haga de otra forma, ¿qué implica? Que esto es la suma interna, la suma interna, la suma interna. Ya, eso es la suma interna. Pensemos eh, en otro ejemplo. Supongamos X más Y, suma interna, de la misma forma. Componente uno, componente 2. Por acá, componente uno, componente 2. ¿Ya? Y a ver, me voy a inventar de la misma forma. Digamos que aquí quiero la raíz de X1 por Y2 y todo esto dividido para 8, por ejemplo. Por acá que sea X2 más 30 veces Y2. ¿Ya? ¿Y cómo yo les llamo esto? Solo para que se entienda, como si fuese una especie de ley de asignación. ¿Ya? Pero no está bien dicho eso. ¿Por qué? Porque en la teoría esto se conoce como la definición de la operación suma. Definición de la operación suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de esta clase?
de que importa mucho el enunciado de la prueba, del examen o del deber, porque si les ponen cositas como esas, tienen que respetar. Pero supongamos que en este ejercicio como tal, como el que estaba demostrando, no le dicen nada. ¿Qué debo asumir directamente? Operaciones usuales, ¿sí? Porque no me dijeron nada, ¿sí? Insisto acá, cuando no se menciona la operación usual, la operación interna, perdón, suma interna. Si no se dice nada de esto que hago, ocupo lo que sé de toda la vida. Y como esto no se dice, pues vamos a ocupar la operación de toda la vida. Y probablemente otros ejercicios ya tengan su propia definición, entonces ahí tocaría utilizarla, ¿no? Vamos, la definición del vector U, como hayamos definido, como XY. Entonces, mire, como XY. Como habíamos definido el vector 0 vector como A, B. Y este es igual a X, Y. Recuerden, aquí como que debería consultarme, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la definición? Sencillo, no hay definición. Como no hay, ocupo operaciones usuales. ¿Qué significa esto de operaciones usuales? Ya saben. X más A, Y más B. Es igual a X, Y. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dos vectores de igual dimensión, ¿no? Claro está. Entonces, esto es igual a esto, mientras que esto es igual a esto, que son dos matrices iguales. Cuando ya recuerden algo de matrices, ¿cómo se conoce esto? Como igualdad de matrices. ¿Por qué? Porque este es de orden 1 por 2 y también el lado derecho una matriz de orden 1 por 2. ¿Qué implica eso? Que puedo hacer un sistema de ecuaciones cortito, es decir, x más a es igual a x. Sistema número 2, o segunda ecuación, perdón. Este es igual a y. Pero ¿qué me interesa? Recordemos, me interesa recién el cero vector, es decir, necesito conocer las componentes del cero vector. ¿Qué debería despejar? Tanto A y tanto B. Entonces, despejando A y B, ¿qué tengo? Creo que es evidente para todos. A es 0 y B también es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? El cero vector, pero recuerden que estaba como un vector plantilla. El cero vector estaba compuesto como A, B, que pertenece a los reales en orden 2. Ahorita lo acabo de encontrar. El cero vector, llamémosle 1 porque es la demostración 1, ha estado de componente 0, 0. Y esto sigue perteneciendo a los reales en orden 2. Pero ahora les pregunto, para que en efecto el ser vector 1 pertenezca a W1, ¿qué debería cumplir? ¿Qué me dice? ¿Qué debería cumplir de W1? Debería cumplir su condición. No le puse aquí. Su condición. Acabo de encontrar un primer candidato, ¿no? Ese primer candidato quiere formar parte, claro. ¿Cómo lo puede hacer? Demostrando que cumple la condición. Vamos acá, vamos a demostrar si el cero vector 1 pertenece o no pertenece a W. ¿Qué me dice la condición? Me dice, verá, la segunda dimensión tiene que ser hallada como 2 veces la primera componente. ¿Sí? Entonces ahorita no le voy a llamar A, B, le voy a llamar de una, que sea esto X, Y. Entonces les consulto, en la componente Y es hallada como 2 veces la primera componente y la respuesta es sí, porque esto es 2 veces 0. Entonces Y es 0. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Por lo tanto, el cero vector 1 pertenece a W1. ¿Ya? Pero recordarán, esto es clave, ¿no? Tengo que hacer dos demostraciones. Vamos por acá. La segunda demostración, ¿cuál era? Es cero vector más el U vector. El cero vector más el U vector tiene que ser igual al U vector. Definamos rápidamente sus componentes. Este es A, B más
la componente x, y este es igual a la componente x, y. Recordaremos esto por lo que no está definido es operaciones usuales. Operaciones usuales. Dándome como resultado que a más x, b más y. Y este es igual a x, y. La misma historia, son matrices iguales. Es decir, esto será igual a esto y esto será igual a esto. Es decir, a más x es igual a x como primera ecuación y b más y es igual a y. Recordarán que estamos hallando a b. Entonces a vale 0, b vale 0 también. Es decir, mi cero vector 2, por así decirlo, de componentes a, b, que ya pertenecía a los reales en orden 2, acabo de encontrar sus valores. ¿Y cuáles han sido? 0, 0. ¿Y cuál es la pregunta de rigor? ¿Será que ahora el 0 vector 2 pertenece a W1? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque y es igual a 2x. ¿Ya? Entonces, conclusión de 1 y 2. El 0 vector 1 es igual al 0 vector 2 y es igual a, b. Pero este es igual a 0, 0. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué pasa con todo esto? Pertenece a W1. El hecho de que pertenezca a W1, ¿qué habíamos dicho? Cuando ya pertenezca al menos ese vector, ¿qué pasa? El conjunto es un conjunto no vacío. ¿Sí? Es distinto del vacío. Entonces la conclusión que es la que vamos a poner. Por lo tanto, W1 es un conjunto no vacío. Sí. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que no esté claro, tal vez. No. Primera condición demostrada. A ver. Primera condición demostrada. Segunda condición. ¿Qué me decía la segunda condición? Número 2. ¿Qué me dice? Me dice, verá, si dos vectores ya pertenecen a W1, ¿qué pasa? Entonces, la suma de U más B debería necesariamente pertenecer a W1. Veamos si pasa eso. Entonces, número 1, ¿qué hago? Empiezo a definir los vectores. Definamos. Sea el vector U de componentes U1, U2. Hasta aquí esto pertenece a los reales en orden 2. Para que pertenezca a W1, ¿qué tendría que pasar con las componentes? ¿Qué me dice? ¿Qué tiene que pasar con las componentes para que pertenezca a W1? ¿Qué me dice? ¿Cómo debería escribir la condición? ¿Alguien, chicos? ¿Cómo debería escribir? Recuerden, acá está la condición, ¿no? Pero ya no tengo en X, Y, no tengo en AB, tengo en U1, U2. ¿Cómo debería escribir? No, bueno, debería escribir como U, U2 es igual a 2 veces 1. Y con esta condición estoy aclarando o estoy recalcando de que U1 en efecto pertenece a W1. Ya está. Vamos con el vector V de componentes. V1, V2, que pertenece a los reales en orden 2. Con la misma analogía, chicos, chicas.
para asegurarme que B, ya pertenece a W1 que debería establecer previamente. ¿Qué me dice? Debería establecer que V2 es igual a 2 veces V1. Y acá también quiero aclarar una cosita. Esto que está acá es exactamente lo mismo que decir U1 es igual a U2 sobre 2. Sobre 2. Y es exactamente lo mismo decir V1 es igual a V2 sobre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Despejando. Entonces a mí me sirve o estas condiciones o estas condiciones, cualesquiera de las dos. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora nos toca sumar. Entonces, vamos a sumar. Aquí está. Me toca sumar, obligatoriamente. Entonces, U más V. U, ¿cuánto vale por definición? U1, U2. Más V1, V2. Y recordarán, aquí no está definido. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de seguir haciendo ¿qué? Operaciones usuales. Si es que me dieran definida la suma, tendría que respetar esa ley definida y hacerlo, ¿no? Supongamos que me dan un caso como este. Debería utilizar este caso componente a componente y resolver. Pero como no es ese caso, utilicemos las famosas eh, operaciones usuales. Entonces, las operaciones usuales, ¿qué hacemos? Componente 1 con componente 1, componente 2 con componente 2. Me quedaría 1 más V1, U2 más V2. ¿Ya? Y hasta ahí, pues, la suma de toda la vida. Ahora, ¿qué debo hacer, chicos? Chicos, chicas, ¿qué me dicen? Debo emplear ya las condiciones, los requisitos, condiciones o requisitos. Requisitos, ¿ya? ¿Cuáles son esas condiciones o requisitos? Pues, básicamente, U1 más B1. ¿Y U2 qué es? 2, 1 más 2, B1. Entonces por acá tenemos 1 más B1. Y por acá saquemos un factor con 2 veces 1 más B1. El factor común para ello empleo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Entonces si observamos, pero lo de aquí es exactamente lo del lado izquierdo. Entonces si nosotros le llevamos a una mejor, con un cambio de variable, ¿qué sería esto? Llamémosle una D, y esto sería 2D. ¿Ya? Entonces la suma, ¿qué es igual? La suma es U más V, esto es igual a D, 2D. Y si yo recuerdo la condición que estaba acá arriba, que me decía, la segunda componente tiene que ser el doble de la primera. Entonces, mire, la segunda componente tiene que ser el doble de la primera. ¿Y se ha cumplido? Claro. Sí, entonces como se cumple eso que digo. Por lo tanto, U más V, U más V, perdón, en efecto pertenece a W1, que es lo que se quería demostrar. ¿Listo? Vamos con la siguiente demostración. Entonces, cositas como estas, los deberes, pruebas o exámenes, pues eso se encuentra, ¿no? Vamos con la operación, perdón, la propiedad número 3 o la condición número 3. Entonces, la propiedad o condición número 3, ¿qué me dice? Mm, 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 Que si un escalar pertenece a cualquier campo K y un vector V pertenece a W1, entonces el producto de esos dos también tiene que pertenecer.
¿Listo? Entonces, ¿qué sería? 3. 3. Si un alfa que pertenece a cualquier campo K y un U que pertenece al W1, entonces, ¿qué tengo? Entonces, este escalar por este vector tienen que también pertenecer a W1. Entonces, aquí cuando hablamos de campo K, estamos generalizando, ¿no? Puede ser los reales, los naturales, los complejos, etcétera, etcétera. Casi siempre nosotros vamos a tomarle como los reales. Es decir, sea un escalar que pertenece a los reales y sea un vector V de componentes U1, U2. Esto pertenece a los reales en orden 2. Para que pertenezca a W1, ¿qué tiene que pasar? Pues que la segunda condición o la segunda componente tiene que ser igual a 2 veces la primera componente. ¿Sí? Tal cual. No es nada el otro mundo. Solo estoy empleando la primera definición del ejercicio. Esto. Nada más. Vamos por acá. Entonces, ahora voy a demostrar. Sería alfa por U. ¿A qué es igual esto? A un alfa por U1 por U2. Si nos acordamos de la misma forma, de que hay un producto interno U1, U2, pero no está definido, es decir, utilizo el producto que conozco de toda la vida, es decir, elemento a elemento. Sería alfa por U1, alfa por U2. Entonces, ¿qué es lo que conozco? U2. Sería alfa U1, alfa 2 veces U1. Y si reescribimos de mejor manera, ¿qué me quedaría? Eh, alfa U1, 2 alfa U1. Y de la misma forma, pensemos en esta componente y en esta componente. Y le cambiamos de variable. Me quedaría como R y esto que sea 2R. ¿Ya? Tengo la solución. Sería alfa por el vector U, que es igual a R y 2R. ¿Y qué me decía la condición? En color azul que acabo de escribir. Me dice que la segunda componente tiene que ser el doble de la primera. Y en efecto lo es. Y en efecto lo es. ¿Listo? Por eso, ¿qué decimos? Por lo tanto, alfa por U pertenece a W. ¿Ya? Y tengo demostración 1, demostración 2 y demostración 3 completadas. Ahora sí, en color rojo, ¿qué decimos? Por la demostración 1, por la demostración 2 y por la demostración 3 se puede concluir se puede concluir que W1 sí es un subespacio vectorial de los reales en orden 2. Sí, y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta. Ya, listo. Eso con lo que difiere a la parte de subespacios vectoriales. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, vamos con el de acá. Ejemplo 3. ¿Ya? De la misma forma, ¿no? El mismo enunciado. Demostrar que W1 es un subespacio vectorial de los reales en orden 3 para este escenario.
Entonces, ¿qué me dice W? W1 es de componentes X, Y y Z que pertenece a los reales en orden 3. Tal que X menos Y es igual a 0. Esa es bueno, el siguiente ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que voy a establecer acá o aclarar? Que esta es la condición. Ahora vamos a trabajar todo con esta condición para que nos vayamos familiarizando. Entonces vamos. La primera, la primera propiedad o condición que tiene que cumplirse para decir que W es un espacio o un subespacio vectorial. ¿Cuál es esa? Que W1 sea diferente del espacio o del conjunto vacío. En pocas palabras, que al menos el cero vector pertenezca a W1. Entonces, ¿qué debía demostrar? Debía demostrar que, por demostrar, o sea, un U vector de componentes X, Y y Z que pertenece a los reales en orden 3 y sea un cero vector de componentes A, B y C que pertenece a los reales en orden 3. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Por demostrar que el cero vector más el U vector es igual al U vector más el cero vector y este es igual al U vector. Recordemos que tenemos por acá inmersamente tenemos dos demostraciones. Número uno, que el cero vector más el U vector es igual al U vector. Y como segunda demostración, que el U vector más el cero vector es igual al U vector. Vamos con la primera. Número uno, el cero vector más el U vector es igual al U vector. De donde sustituyo, ¿no? Sería A, B y C. Más el U vector X, Y y Z. Y el U vector otra vez X, X, y Z. Y recordemos, ¿no? Esto es crucial cuando ya no es tan sencillo como esto. Recordar las definiciones que me dan acá, ¿no? El enunciado es muy claro. Usan de esta forma o de la forma que el autor en la prueba del examen se haya inventado. ¿Sí? Para nosotros, como no hay eso, vamos a utilizar las mismas operaciones usuales. Es decir, A más X, B más Y C más Z. Y y Z. Que forman tres ecuaciones o un sistema de ecuaciones como lo estamos viendo acá. Sí, ahí está, tal cual. Entonces, ¿qué tenemos? Como primero, A más X es igual a X, B más Y es igual a y C más Z, perdón, es igual a C más Z. Ahí está. Entonces, despejando, ¿qué es lo que tengo? Recuerden, ¿cuál es el objetivo? Encontrar este. ¿Y qué componentes tiene? A, B y C. Por lo tanto, A vale 0, B también vale 0 y C por su parte también vale 0. Es decir que el cero vector 1 de componentes A, B y C no es más que 0, 0, 0. Vamos con la otra demostración, voy a hacerle por el otro lado. La otra demostración es el U vector más el cero vector y este es igual al U vector. Entonces, el U vector, ¿cuánto vale? Vale X, y Z. Más el cero vector es A, B y C. Y esto es igual a X, y Z. De la misma forma, acuérdense esto. Como no está definido, pues empleo las operaciones usuales que hemos usado toda la vida.
Z más C, y este es igual a X, Y, Z. Entonces la primera ecuación quedaría como X más A es igual a X, Y más B es igual a y Z más C es igual a Z. Entonces A por su parte también es 0, B también es 0, y C también es 0. Entonces, ¿qué tengo? El 0 vector 2 de componentes A, B y C también ha sido 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, tanto de lo color negro y lo de color verde, ¿qué concluyo? El 0 vector 1 es igual al 0 vector 2 y este es igual a 0, 0, 0. Esto pertenece a los reales en orden 3. Esto que acabo de hacer en color negro, ¿qué concluyo? ¿Qué influye? El 0 vector existe, existe y es único. Eso concluye. Sí, que el cero vector existe y es único. Ahora, para decir que verdaderamente el cero vector pertenece a los reales en orden 3, o mejor dicho, el cero vector pertenece a W1, ¿qué tiene qué condiciones debe cumplir? ¿Qué me dice? ¿Qué condiciones debe cumplirse? ¿Qué me dicen, chicos? La resta del primer elemento y el segundo elemento tiene que darme 0. Revisemos eso. La resta del primer elemento y el segundo elemento tiene que darme 0, por supuesto. Entonces, como sí cumple la condición, ¿qué digo? Por lo tanto, el cero vector pertenece a W1. Y lo que es más importante, W1 es un subconjunto no vacío. Subconjunto no vacío. Que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Listo? Propiedad número 2. 1, propiedad 2. ¿Ya? La propiedad 2, ¿qué me dice? Si yo ya conozco que dos vectores pertenecen a este espacio, o este subconjunto, ¿no? Entonces, la suma también tiene que pertenecer, por ejemplo, U más V, que pertenece a W1. Eso tengo que llegar a demostrar. ¿Qué hacíamos en primer punto? Definir. Definamos U, definamos V, sea U de componentes. U1, U2. A ver, los reales en orden 3. Por acá dice 5, orden 3. Sí. Entonces acá es con orden 3. U3, que pertenece a los reales en orden 3. Un vector V de componentes V1, V2, V3. Pertenece a los reales en orden 3. Pero ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que debe establecerse para que pertenezca tanto U y tanto V? Pero un ratito. A ver. Entonces, las condiciones que tanto U y V tienen que cumplirse para pertenecer a W1, ¿qué era?
que su primera componente menos la segunda componente me tiene que dar a cero, me tiene que dar igual a cero. Entonces aquí sería la primera componente menos la segunda componente me tiene que dar cero. La primera componente menos la segunda componente me tiene que dar cero. Y recordarán que acá también había dicho que esto es equivalente a qué? A decir, un despeje, ¿no? U2 y este es B1, B1. ¿Sí? Con eso en mente ya puedo realizar la suma. Sería U más V. Es decir, U1, U2, U3 más B1, B2, B3. Y este es igual a U1 más V1, U2 más V2 y U3 más V3. Pero recordaremos, tanto U1 es igual a U2 y V1 es igual a V2, perdón. ¿Qué tengo por acá? Eh, U2 más U2. U2 más V2 y U3 más V3. ¿Qué notamos? Pues acá notamos que tanto esta componente y esta componente son las mismas. Por unos breves momentos cambiemos de variable. Sería, esto llamémosle R a la segunda componente D y a la segunda componente N. ¿Qué notamos? Que R es exactamente la D. ¿Y esto qué era? La condición que establecía que la suma sí pertenece. Entonces, por lo tanto, U más V pertenece a W1. Con la misma analogía vamos a hacer la propiedad número 3 o la condición número 3, que era, si yo tengo un escalar que pertenece a cualquier campo K, y yo tengo un vector V que pertenece a W1, entonces su producto también tiene que pertenecer a W1. Popularmente, ¿qué tomamos como alfa a los reales, no? Sea alfa que pertenece a los reales y U de componentes, U1, U2, U3, que pertenece a los reales en orden 3. Pero para que pertenezca a mi espacio o a mi subespacio vectorial W1, ¿qué tiene que cumplir? Que tanto U1 menos U2 tiene que ser igual a 0. O lo que es equivalente, que tanto U1 sea igual a U2. ¿Sí? Con eso en mente ya puedo operar. Sería alfa por U1, U2, U3. Y este es igual a alfa U1, alfa U2, alfa U3. Pero que recordamos que tanto U1 es igual a U2, por lo tanto, alfa es U1, perdón, U2, alfa U2, alfa U3. De la misma forma, analicemos estos componentes, que son iguales. Sí, y si yo le cambio, por así decirlo, sería R, D y N, que acabo de concluir que tanto R es exactamente D. Y eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Qué digo? Por lo tanto, alfa por U pertenece también a W. Y ahora sí, tanto de la demostración 1, la demostración 2 y la demostración 3, ¿qué implico? Entonces, por la demostración 1, por la demostración 2 y la demostración 3, se concluye que W1 sí es un subespacio vectorial de los reales en orden 3. Espacio vectorial de los reales en orden 3. ¿Listo? Y eso básicamente. Entonces, como ven,
Esto es álgebra lineal. Eh, es uno de los temas más complicados de toda la materia. Eso nos encargamos lo que es en los cursos de acompañamiento, de realizar la mayor cantidad de ejercicios que se pueda, tanto de los deberes, tanto de algún taller, la solución de pruebas pasadas, de exámenes pasados, de tal manera que estos temas que a simple vista siempre parecen complicados, pues al final del día con práctica y la solución de los ejercicios en clase, valga la redundancia, sea un poquito más manejable y pues que nos vaya mejor en las pruebas. ¿Listo? Esa es la idea de los cursos de acompañamiento, ¿no? Entonces por acá igualmente les comparto alguna información en caso de que se animen a tomar alguna de las materias, ¿no? Recuerden, mayor información siempre con los números que hay en pantalla, en caso de que quieran una o dos materias o las materias que sean. Pues recuerden la manera en cómo trabajamos, ¿no? Siempre con los apuntes sobre la marcha, ¿sí? Porque por ahí he visto, sin comentarios, que utilizan las diapos y les van mostrando. Entonces, no es la idea esa, ¿no? Hay que ir un poquito también desarrollando y viendo de dónde sale tal elemento, de dónde sale tal demostración, así como lo he hecho en esta clase. Eso, chicos, chicas, a los que han podido estar, pues, gracias, ¿no? Anhelo que se puedan escribir en caso de que estén interesados. ¿Listo? Hasta ahí por la clase de hoy. Que tengan una buena tarde y una buena noche. Hasta luego.